Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos de YouTube y todos los amigos del canal. Les saludo muy cordialmente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en nombre de Iglesia Casa de Refugio. Les saludamos y queremos traer un nuevo estudio bíblico de este día martes y también agradecer tus comentarios, agradecer tus me gusta, las suscripciones que hemos tenido. Agradecemos a los 50 amigos que se han suscrito al canal. De a poquito vamos creciendo y te invitamos a poder suscribirte y participar de estos estudios bíblicos que van a estar muy interesantes. El tema de hoy, el título del tema de hoy es El Dios no conocido. Ese es el título del estudio bíblico de hoy. El Dios no conocido. Y está basado en un momento de la historia en el cual Pablo, el apóstol Pablo, visitó Atenas. El Areópago lo visitó y sucedió algo ahí, un discurso de él que tiene mucha enseñanza, y yo lo voy a ir leyendo y voy a ir explicando por qué el título de este estudio bíblico es El Dios no conocido. Y para eso vamos a ir al libro de los Hechos, el capítulo 17, el versículo 22. El libro de los Hechos, el capítulo 17, el versículo 22. Y le voy a dar lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, él estaba ahí en Atenas, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Ellos tenían muchas deidades, muchos dioses. Versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Acá, en esta cultura de los atenienses, había muchos dioses, muchas deidades, muchísimas, y a cada deidad se le levantaba un altar, un santuario, un culto. Y también habían templos para honrar esos dioses. Estaba la diosa Atenea, estaba el dios Zeus, Hera, Apolo, Ares, Artemisa, entre otros, muchos dioses. Y curiosamente el dios verdadero era el dios menos conocido, el dios que no se conocía. Entonces ellos, por si se les había escapado algún dios de todos los que ellos adoraban, ellos dijeron: vamos a hacer un altar al Dios no conocido, por si se nos hubiera escapado un Dios. Ellos querían asegurarse: adoramos a todos los dioses, pero si se nos escapó un Dios que no se conoce, a ese Dios le levantamos un altar. Y Pablo vio este altar al Dios no conocido y se tomó de ahí para poder enseñarles a ellos. Y lo primero que les enseñó es que el Dios no conocido tiene grandes diferencias con las deidades que ha inventado el hombre o que tiene el mundo. En el versículo 24 dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombre, ni es honrado por las manos de los hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da vida y aliento a todas las cosas. ¿Por qué Pablo dijo esto inmediatamente? ¿Cuál es la razón? Los atenienses creían que los dioses necesitaban de templos para existir y para ser adorados y para recibir honor. Por tanto, todas esas deidades que ellos tenían necesitaban un lugar donde poder ser adorados. Ellos necesitaban una figura de ellos, necesitaban una estatua con la figura de ellos y necesitaban templos para poder ser adorados. En cambio, el Dios que presentaba Pablo no tiene esa necesidad. La verdad que el Dios de Pablo no necesita nada. En el versículo 25 dice que no es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida y aliento a todas las cosas. El Dios de Israel, el Dios verdadero, no necesita un templo, no necesita un lugar.
Mira, vamos a ir un poquito a lo que dice Isaías capítulo 66, versículo 1. Isaías capítulo 66, versículo 1. Dice así: el Señor dijo así: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? En la versión NTV dice así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? O sea, Dios le decía: el cielo es donde yo habito y la tierra es donde pongo mis pies. ¿Podrían ustedes construir un templo tan grande, un templo tan espacioso y un templo tan bueno como para que yo cupiera dentro de ese templo? Entonces, ¿por qué Pablo les enseñaba eso? Porque el Dios de Israel, el Dios verdadero, no necesita lo que necesitaban los dioses de Atenas, que necesitaban un templo, un santuario, un lugar, sino que esos lugares nacen de una necesidad humana. ¿Por qué Dios no necesita de un lugar? ¿Por qué Dios existe fuera de las limitaciones del espacio físico y de la materia? Pues el espacio, la materia y el tiempo son cosas creadas por Él. Por tanto, Dios nunca necesita ocupar un lugar determinado, ni está limitado por las dimensiones espaciales, sino que Él está presente en todo lugar sin ser contenido en un espacio. Él no necesita de una casa, Él no necesita de un lugar específico, por la sencilla razón de que Dios no se puede contener en un lugar físico, porque Él es infinito, porque Él no tiene ni principio ni fin. No le puedes contener en un lugar y por tanto no tiene las necesidades nuestras, ni tampoco las necesidades de los dioses que han inventado los hombres. Entonces, por eso Pablo de entrada les dice: el Dios que yo les traigo no es como los dioses que ustedes adoran. No necesitan que le hagan una casita, no necesita que les construyan una imagen de Él, ni tampoco necesita nada de nosotros. Si Dios necesitara de algo, no sería Dios. Pero todos los dioses del mundo necesitan algo, necesitan que los honren las manos de los hombres. Pero el Dios verdadero no necesita de nada. Entre todas las cosas que Él no necesita de un comienzo. ¿Por qué Dios no necesita de un comienzo? Dios es el creador del tiempo, de la materia y del espacio. O sea, cuando Dios empezó a crear todo, empezó el tiempo. Por tanto, Dios está fuera del tiempo, está fuera de la materia y está fuera del espacio. Él está fuera de todo. Por tanto, Dios no necesita un comienzo. Mucha gente dice: bueno, Dios creó todo, pero ¿quién creó a Dios? La pregunta está mal dicha y está mal planteada, porque nosotros hablamos de alguien que está fuera del tiempo. Él habita fuera del tiempo y Él tampoco no es afectado por el tiempo. Por ejemplo, todos nosotros los que estamos acá somos afectados por el tiempo. Yo creo que está acá a la vista. Si yo te mostrara una foto de mi persona cuando yo tenía 15 años o cuando tenía 10, no soy la misma persona, porque el tiempo me ha ido afectando. Tengo por aquí algunas canitas, unas arruguitas, porque el tiempo me va afectando, a mí me va dañando, me va cambiando, me va envejeciendo. Pero Dios no es afectado por el tiempo, no es afectado por nada. Él es inmutable, Él no cambia ni puede cambiar. Él es atemporal. Para Él, el presente, el pasado y el futuro suceden simultáneamente. Yo sé que es muy difícil de entender, pero para Él está fuera del tiempo. Entonces, lo que está sucediendo ahora, lo que sucedió ayer y lo que va a suceder mañana, Él ya lo sabe. Para Él todo ya sucedió, ya todo ha ocurrido simultáneamente. Entonces, lo que está mostrando acá la Biblia y lo que le mostraba Pablo a los atenienses, que este Dios no es el que necesita que el hombre le dé algo, sino que Él es el Dios que le da al hombre todo.
absolutamente todo. Mira lo que dice en Hechos 17:25, volviendo al texto original. En Hechos 17:25, que es el primer texto que leímos, dice: ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo. Y aquí mira lo que dice: pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. No es la creación que le da algo a Él, sino que Él le da todo a la creación. El aliento y la vida es un don de Dios. Y aquí dice: Él le da vida y aliento a todas las cosas, todo lo que se mueve, todo lo que respira, todo lo que tiene vida tiene aliento de Dios. Y sin el aliento de Dios, ninguna de esas cosas existirían. Qué importante que todo venga de nuestro Creador. Siguiendo con la lectura, Hechos 17:26 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Vamos a explicar esto. Dice que de una sangre hizo todos los hombres. ¿De quién está hablando? De Adán. De la sangre de un hombre provienen todos los hombres que caminan sobre la faz de la tierra. Y también dice que les ha prefijado el orden de los tiempos. Le ha dado a cada hombre un límite, un tiempo acá en la tierra para vivir. Eso está determinado por Dios. Dios ha determinado una cantidad de tiempo para cada uno. Y les ha dado los límites de su habitación. ¿A qué se refiere eso? En el original griego dice los límites territoriales. Dios al hombre le ha asignado la tierra para vivir. Este es nuestro hogar. Este es el lugar asignado por Dios y designado por Dios para nosotros, y nos ha dado un tiempo de vida. Y aquí surge una pregunta que todos los filósofos tratan de responderla. Llegamos a la vida, llegamos al mundo, vivimos 30 años, 40, 50, 70 años, o la cantidad de años que sea. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos puso en la tierra? ¿Para qué nos dio la vida? Es una pregunta profunda. ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién soy? Dice la filosofía. ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy viviendo? ¿Cuál es el sentido de la vida? Quizás tú le puedes dar mucho sentido a la vida. El sentido de la vida es nacer, tener un buen trabajo, casarse, tener hijos y morir. Tener un buen pasar, tener una buena casa, una rica once, tener calzado en los pies. Tú le puedes dar miles de sentidos a la vida. Pero aquí la Biblia responde cuál es el verdadero sentido de la vida. ¿Por qué nosotros estamos aquí? El versículo 26 de Hechos 17:26, dice que nos ha prefijado el orden de los tiempos. Y Hechos 17:27 nos dice para qué Dios nos dio el tiempo. Mira lo que dice. Hechos 17:27. Para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Mira lo que dice. El tiempo que Dios nos ha dado acá en la tierra, ese límite de nuestra habitación, esos tiempos prefijados por Dios, tienen una sola razón principal, que es la esencia, la savia de todo: buscar a Dios. Si de alguna manera le podamos hallar, dice palpando por último, pero la razón de la existencia del hombre es buscar a Dios. Quizás tú puedes discutir conmigo en esto, si no, yo no creo que la vida no solo consista en eso, no. La Biblia dice que el sentido de la vida del hombre es buscar a Dios. Y es más, no está hablando de buscar algo que es inalcanzable, algo que no está cerca, sino que después dice la Biblia acá, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos.
Dios no es inalcanzable. Somos nosotros los que no nos dejamos alcanzar por Él. Somos nosotros los que nos alejamos del alcance divino, pero Dios está ahí, está al paso de una oración. Hay un siervo del Señor que decía, la distancia que te separa de Dios es una oración sincera y de corazón. Eso te separa de Él. Doblar tus rodillas, reconocerle. Eso es lo que te separa de Dios. Pero el sentido de la vida es buscarle. Y uno dice, ¿por qué mi vida no le encuentro ningún sentido? Porque lo que menos haces es buscar a Dios. Yo te invito a hacer una agenda y anotar todo lo que haces en el día. O lo que hiciste este año, 2025, que está terminando. Y yo te pregunto, ¿buscar a Dios fue lo más importante para tu vida? ¿Fue lo esencial? ¿Fue lo que más te robó tiempo? ¿Fue lo que más te robó tu corazón? ¿Buscar a Dios? Si fue así, el año lo vas a terminar impecable, con claridad en tu mente, en tu corazón, con paz, con descanso. Pero si este año el sentido fue buscar tus propios intereses y lo que te dice tu corazón, quizás el año sea un año que terminaste un poco frustrado, complicado y sin respuestas. Mira lo que dice el versículo 28, Hechos 17, 28. Y vuelve a hablar la Biblia de la importancia de este Dios no conocido, que pocos lo conocen, pero mira que es importante. Nos da la vida, nos da el aliento, nos da los límites de nuestra habitación, y la Biblia dice que el sentido de la vida es buscarle. O sea, ¿es importante? Es importante. Nos da la vida, el aliento de vida, nos da el tiempo para vivir, y el sentido de la vida es buscarle. O sea, si eso no es importante, ¿qué otra cosa puede serlo? Y mira lo que dice el versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas han dicho, le decía Pablo a los atenienses, linaje suyo somos. Mira lo que dice. Porque en Él vivimos, porque en Él nos movemos y somos. Lo voy a leer en la versión NTV. Porque en Él vivimos y nos movemos y existimos. O sea, la razón por la cual yo puedo mover esta mano es Él. La razón por la cual yo existo es Él. La razón de todo lo que nosotros hacemos se lo debemos a Él. Yo sé que no todo el mundo le da la gracia por eso, pero la Biblia dice que en Él nos movemos. Si tenemos movimiento, si nos podemos mover, hablar, pestañear con los ojos, levantarnos en la mañana, la única razón de eso es por causa de Él, es porque Él nos creó. Bueno, ¿qué otra cosa ya para ir concluyendo el estudio nos ha dado el Señor? En el libro de los Hechos, el capítulo 17, el versículo 31, nos habla de uno quizás de los regalos más grandes que Él nos ha hecho. Hechos, capítulo 17, 31, dice así: por cuanto Él estableció un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle resucitado de los muertos. Fíjese, amigo, que cuando Pablo llegó a esta parte del discurso de él, primero le estaba hablando que Dios era el que le había dado la vida, el aliento de vida. Después dijo que Dios era el que le había dado el límite de su habitación. La vida y los años de vida están determinados por Dios. Después les dijo que el sentido de la vida era buscar a Dios, que el límite de nuestra habitación en la tierra había sido dado para que podamos buscar a nuestro Creador y encontrarnos con Él. Pero cuando Pablo llegó a este versículo, a este punto, muchos de los que estaban escuchando dijeron, otro día te escucharemos de esto. Porque él mencionó una frase: la resurrección de los muertos, la eternidad. Entonces, Dios nos ha dado la vida, el aliento de vida. Dios nos ha dado los límites de nuestra habitación, tiempos asignados por Él para vivir. Dios nos ha dado el sentido de la vida, que es encontrarnos con Él, que es buscarle, que es poder encontrarnos con Él y saber quién es nuestro Creador. Nos ha dado el movimiento, como lo estaba leyendo también, dice que en Él nos movemos, en Él existimos, somos linaje suyo,
decía acá la Biblia que de una sangre hizo todos los hombres sobre la faz de la tierra, pero quizá la historia podría terminar ahí, que todo lo que nos ha dado Dios tiene que ver con esta vida, con lo que vivamos en la tierra, el pan de cada día, el movimiento, el aliento. Pero Pablo, cuando llega a lo más trascendente, que es la eternidad, los atenienses no lo podían creer, de que Dios le pudiera dar vida a los que están muertos. Pero el sentido de esta fe, el cristianismo, es que no solamente esperamos en Cristo en esta vida, sino que esperamos en la otra, que este límite de tiempo que nos ha dado Dios no es todo lo que Él tiene para nosotros. Sería muy frustrante, y si tú lo crees, quizás yo lo respeto, creer que solamente esta vida es todo lo que hay para nosotros. Sea que vivamos 50, 60, 70 años, 80, llega el momento de la muerte y se acaba todo. Viene el funeral, vienen las lágrimas, se despiden de ti y se acaba todo. La Biblia desvela y revela que Dios tiene un regalo para nosotros que es la eternidad, la vida eterna, vivir para siempre. Y que este tiempo que vivimos acá en la tierra es solamente un tiempo de preparación para la eternidad, del mismo modo que una guagüita está en el vientre de la mamita 9 meses. ¿Por qué está ahí? Porque se está preparando para otra vida. Ahí en el vientre de la madre se empiezan a formar los huesitos, se empieza a formar el corazón, se empieza a formar toda una cantidad de órganos, el ADN, la sangre. ¿Pero para qué? Porque esa guagüita no está destinada a vivir ahí para siempre. En un momento va a salir a una vida que va a ser donde va a conocer su familia y cosas más definitivas. Asimismo, nosotros estamos en una etapa como de dar a luz. Estamos en una etapa de preparación. El Creador nos está preparando para una vida eterna. Nos está preparando a través de todas las cosas que nos sucede, porque en un momento, como una guagüita, vamos a salir de esta tierra. Vamos a abandonar este escenario, queramos o no, a la edad que sea, esto no tiene edad. Y Dios nos tiene prometido una eternidad. Y ese regalo, aquí lo que hablaba Pablo a los atenienses, que ellos tenían muchas deidades y muchas creencias, solamente se recibe a través de Jesucristo. A través de Jesús podemos recibir el regalo de la vida eterna. Por tanto, para resumir, tenemos un Dios, como decía yo acá al principio, que no tiene límites. No se le puede encerrar en una casa. No se le puede encerrar en un templo, porque Él no tiene límites. Él no está regido por los límites de la física. Él no está regido a un espacio, sino que Él lo llena todo. ¿Por qué nosotros los cristianos nos reunimos en templos? Y Dios lo permite, que tengamos un templo, una capilla, un lugar donde reunirnos. Es por causa de nosotros, no por causa de Él. No por causa que Él lo necesite. No por causa de que Él diga, ¿sabe? Si ustedes no me hacen un templo y una iglesia, yo no puedo estar con ustedes. Él lo hace por nosotros, porque nosotros lo necesitamos. Pero Él, como Dios, no necesita de nada. Y aquí viene una pregunta que yo te la dejo. Si Él no necesita nada de nosotros, ¿por qué nos ayuda? ¿Por qué envió a su Hijo por nosotros? ¿Por qué nos vino a rescatar si nosotros no le podemos dar nada? Y la respuesta es muy sencilla y quizás muy profunda. Un amor totalmente desinteresado. Un amor en el cual tú no le puedes pagar a Él por lo que Él hace por ti. No le puedes pagar con dinero, no le puedes pagar con nada. Por eso nosotros los cristianos predicamos la salvación por gracia. Dios te regala la salvación. Dios te regala la vida eterna. Porque ¿con qué tú podrías pagar la vida eterna? ¿Con qué tú podrías pagarle a Dios? ¿Qué podrías sacar tú de bolsillo que no le pertenezca a Dios? Dios dice, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los cielos y la tierra me pertenecen a mí. La vida es un don mío. ¿Qué me podrías dar tú a mí? Quizás lo único que le podemos dar es las gracias por el pan de cada día, por el sustento. Respiramos su aire, caminamos por su tierra.
disfrutamos la vida que Él nos dio y a veces no tenemos ni siquiera 10 minutos en el día para darle las gracias al que nos dio todo. Así que quizás lo que yo quiero encerrar con este mensaje que se titula El Dios no conocido, que curiosamente el que nos dio todo, el que nos entregó la tierra y la vida y todas las cosas, es el menos conocido en esta tierra. Como dice el Evangelio de Juan, el Creador vino al mundo a través de Cristo y el mundo no le conoció. El Creador a través de Cristo caminó por la tierra, pero el mundo no lo conoció. Vino el dueño y no lo conocieron. Vino el dueño y lo clavaron en una cruz. Qué tremendo, como somos los seres humanos. Pero Él es un Dios misericordioso y amoroso. Y que espero solamente que reconozcas eso, que seas humilde. La vida, el aliento de vida y todo lo que tú tienes, se lo debes a Él. Así que este sería como una pincelada de este capítulo del libro de los Hechos. El Señor les bendiga a todos los amigos del canal y les invitamos a suscribirse, a comentar, a hacer tus comentarios y el Señor te bendiga grandemente.